Bien, en el día de hoy vamos a retomar la política en Platón para ver qué relación hay entre la búsqueda de una construcción social fortalecida a, a partir de las experiencias que ha dado la guerra y de la complejidad que tiene para Atenas el hecho de una democracia en la que se incluyen hijos de mercaderes y otros enriquecidos que no provienen de la estirpe ciudadana, de ese norte ciudadano en el cual ellos trabajaban y se identificaban desde una perspectiva organizada. ¿Respecto de qué cosa? Del orden, del equilibrio, de la mesura y todo aquello que perseguía la filosofía. En Platón vamos a ver que está muy cercano a la problemática social y en gran medida lo que le preocupa en la política es restaurar ese equilibrio y esa mesura, pero con una condición particular que se funda en el bien común. Como hablábamos el otro día, el bien común tiene connotaciones filosóficas, no pedagógicas. El bien común no es a la manera de la ética de Aristóteles. Estamos hablando de una perspectiva política de lo social en la cual se apunta al bien común. Para poder pensar la política en Platón, teniendo como antecedente estos aspectos que acabo de señalar, hay que pensar, dice Platón, la sociedad. ¿Sí? La sociedad, la construcción compartimentada de la sociedad no brota de manera espontánea, sino que tiene que ver con la división de funciones y del trabajo. Es muy importante para nosotros recuperar esta noción de que la sociedad es un tema organizativo y político que descansa sobre la asunción regulada de funciones. Los filósofos serán filósofos, los esclavos serán esclavos, los ciudadanos ciudadanos, pero nadie debe transgredir las leyes de la ciudad que están fundadas en este bien común. Cuando hablamos de bien común, no debemos interpretar la idea de bien que tiene que ver con las teorías típicas posteriores, ni tampoco con una religión que resuma una idea única. Recuerden ustedes siempre que para Platón el mundo de las ideas representa tal como está el orden del cosmos y que ese orden del cosmos se debe reflejar en el orden social. La organización social es fundamental, pero una organización social basada en la estructura de la ciudad ateniense que tiene su propia armazón, a diferencia de Esparta. La Atenas intelectual, la Atenas filosófica, la Atenas de la idea va a ser quien proponga o estatuya distintas dimensiones de lo real y de lo legal para socializar en algunos casos las batallas, las guerras, los botines y la apropiación de los esclavos, que son los vencidos en las guerras, para la producción agrícola. Entonces, fíjense que conforme va creciendo la ciudad, van a aparecer nuevas necesidades
Y en esto de el progresivo refinamiento de la vida, tiene que ver con esas relaciones que se establecen con las ciudades, pero también aquellos nuevos conocimientos, saberes, costumbres e ideas que portan aquellos que son esclavos, porque los esclavos no tienen la palabra en la política, pero sí se vinculan entre sí con las demás personas. Entonces, si no, la influencia cultural permea toda la Atenas de la época. La guerra, ya lo sabemos, bueno, el hecho de tener una serie de esclavos produciendo e influyendo culturalmente en la vida social, también involucra la amenaza de guerra permanente. ¿Por qué? Porque las ciudades necesitan más mano de obra que les sirva para incrementar los ingresos económicos a la ciudad. Entonces, es Platón el primero que lo reconoce como un valor fundamental las funciones de los soldados, las funciones de la milicia. Es el primero que nombra, fíjense, la milicia como algo integrado a la sociedad, a la ciudad, para defenderla. ¿Y de quién la defienden? De los extranjeros. ¿Quiénes son los extranjeros? Los que viven fuera de las murallas de la ciudad. No tiene que ver con que vengan de lejos, tiene que ver con que no vivan o no sean ciudadanos de Atenas. Bien, entonces, para poder dar un vuelco, ¿sí?, en esto de que el egoísmo humano puede buscar cambiar el estatuto de la sociedad, se pone en tensión la organización política para que esto no ocurra. Entonces, es decir, si se volviera a cambiar la sociedad, habría que eliminar la división social y organizar las funciones políticas propias de la etnias celeste, es decir, cambiar la estructura de la política y de la sociedad. Y eso se complica. Entonces, los oficios propios de los seres materiales, los carpinteros, los tejedores, los navegantes, van a irrumpir en el escenario social, ya no como guardianes o auxiliares, sino buscando tener cierto poder político o toma de decisión. ¿Por qué nos interesa esto? ¿Sí? Porque todo este argumento le va a servir a Platón para desarrollarlo en la República. En la República, que es un diálogo de Platón, habla, recuerde lo que hemos dicho, en algunos casos Platón habla con personas y en otros casos inventa personajes para poder dialogar con lo que a él le interesa. Entonces, hay una gran necesidad de evaluar los comportamientos para que nadie transgreda el orden social, el orden de la política. Entonces, hay que comportarse de una determinada manera, de evaluar. Estoy hablando de la labor de los filósofos, como políticos, de evaluar esta forma de comportarse, de exigir, de considerar, de admitir y de observar. ¿Qué son estos puntos? Si llegara a leer todo lo que dice. Estos puntos son, ¿sí?, el lugar o el apoyo filosófico para poner en escena una fotografía de la sociedad griega en la época con sus demandas y complejidades. Va a haber muchos excesos, van a ser vistos de diversos modos, pero lo que nos tiene que quedar muy claro es que Platón busca, por sobre todas las cosas, el tema de que el conocimiento, la episteme, va a dar lugar a la justicia. ¿Por qué? Porque los filósofos van a ser capaces de debatir
y promulgar leyes que ayuden a la sociedad. La justicia necesaria, lo mismo que el orden en la sociedad. El justo no teme a la injusticia por temor a padecerla, sino porque un hombre justo siempre obra por el bien común más allá de los intereses particulares. Si nosotros pensamos, como lo plantea Mondolfo y otros autores, de que se les ha dado lugar en la política a gente dedicada al comercio, a ricos adinerados, obviamente los conflictos se van a suceder dentro del orden político griego porque va a haber tiranía entre Atenas y Esparta, entre los que proveen botín y quien los gasta, entre los que proveen botín y territorio y entre que los distribuyen. Entonces, no se debe quitar a los menos favorecidos parte del botín, porque eso sería injusticia. Y Platón dice que los gobernantes han de ser hombres justos, deben operar por el bien común. Muy bien. En este sentido vamos a pensar entre nosotras que buscar un equilibrio en una sociedad, un equilibrio social y político, en una sociedad que está atravesada por los conflictos sociales, por las guerras inminentes y por una sociedad que la circula en alto grado, ¿cómo les podría decir? En alto grado de autonomía de la política, siempre va a generar rispideces, siempre va a generar cuestionamientos. El concepto platónico de política es un concepto netamente teórico. Tenemos que entender que Platón al ser humano solo lo concibe como parte de un orden social y no como alguien que puede aportar más allá de lo que su estatuto social le permite. Entonces no busquemos en Platón a alguien cercano a las problemáticas sociales. Busquemos en Platón a alguien cercano al campo de la política como una dimensión filosófica que le preocupa profundamente. ¿Por qué le preocupará profundamente a Platón? Porque la república, la sociedad, está en crisis. Entonces hay que buscar herramientas teóricas por las cuales se puedan generar nuevas leyes y restaurar el orden social. Bien, vamos a ver en gran medida el tema de la justicia en Platón. También es un tema teórico. Lo que yo quiero llamarles la atención es que dentro del campo de la política y de la justicia, Platón sigue siendo absolutamente abstracto. Habla de la sociedad desde el mundo de las ideas. No hay en Platón una mirada que tenga que ver con la vida material o con la vida social concreta. Así que bueno, pensémoslo desde ahí. ¿Te sentís mal, María?